En las últimas semanas, el arzobispado de Rosario y de Santa Fe fueron noticia, porque elaboraron una especie de sistema para recibir denuncias en casos de abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables por parte de clérigos y consagrados. Sí, lo que escuchaste, un sistema totalmente paralelo a la justicia. Incluso, en una entrevista que realiza Bárbara Fabán para el Diario 1, llegaron a reconocer que recibieron denuncias que nunca informaron a la justicia. No es nuevo el poder de la Iglesia Católica en la Argentina. Realmente se manejan como si estuviesen en el medioevo y se ponen por encima de las leyes de nuestro país. Pero lamentablemente esto lo hacen porque reciben el financiamiento de todos los gobiernos y se proponen frenar el avance en derechos individuales. Imagínate que hasta metieron la mano en la reforma del último Código Civil. Este sistema que quieren que se aplique en Santa Fe ya se aplica en otras provincias. Y eso es porque viene de mucho más arriba. Fue el mismo Papa Francisco, Bergoglio para los argentinos, quien a través de una carta apostólica que se llama Eres la luz del mundo, creó esta especie de asuntos internos, podríamos decir, adentro de la Iglesia. Tal es así que el mismo presidente del Colegio de Abogados de Rosario realizó una denuncia contra el arzobispado por usurpación de funciones, denuncia que no prosperó. Desde la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos en la Argentina salieron a responder con dureza al arzobispado de Santa Fe. En este programa charlamos con Pablo Huck y Daniel Vera. Vamos a escuchar lo que nos dicen. La red es una organización no gubernamental y que se ha dado casi como, de alguna manera ha decantado, en el sentido de que ha decantado y ha nacido la lucha feminista. Digamos, somos parte de un gran colectivo de oprimidos que hemos podido de alguna manera enfrentar esa fuerza que tiende a domesticar al ciudadano común, ¿no? Y eso fue a raíz de ser hoy sobrevivientes y de haber sido víctimas de ese sistema de la Iglesia. Literalmente es una red porque los delitos cometidos por la Iglesia son en todo el mundo. Argentina no escapa y en cada provincia, lamentablemente de nuestro país, hay sobrevivientes que forman parte de la red. Entonces, insisto, fue como una cuestión no obvio porque no es obvio, digamos, enfrentar a semejante poder, como decía Dani, a semejante estructura no es obvio, pero a fuerza de tener claros ejemplos como es la lucha feminista hoy o gente que de una u otra manera quiebra con lo pactado socialmente en busca de su reparación, así fue que se formó la red. Este sistema, digamos, de ocultamiento y de querer generar casi un Estado dentro del Estado es algo común, no solo en Santa Fe, sino en toda la Argentina y diríamos mejor en todo el mundo, ¿sí? La Iglesia siempre, digamos, haciendo hincapié en esto de una institución, como decía Pablo, también delictiva directamente, no casi delictiva, de encubrimiento, ha intentado por todos los medios tener fuerza casi como un Estado dentro del Estado. No sería ahora el momento de detenerse, pero tenemos montones de ejemplos del artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice que sostiene el culto católico, apostólico y romano, un concordato del 66, y todas las leyes de la dictadura que ligan a la Iglesia con una cantidad increíble de privilegios sociales, económicos, y también esta idea de casi tener una justicia paralela. Lo que se está poniendo en práctica en Santa Fe, que es consecuencia de una carta apostólica del 7 de mayo del año pasado, emitida por Bergoglio, por el actual Papa, es algo que ya se ensayó y se puso en práctica un año antes en Entre Ríos. Lo que hace Carlos Ensink es, él hace una denuncia por usurpación de autoridad, títulos u honores, que eso está en el Código Penal, en el artículo 246 y 172, estafas y otras defraudaciones. ¿Qué es lo que pasa con la Iglesia? Que la Iglesia hace uso de esta facultad que tiene, pero no con el objetivo de esclarecer, sino justamente de alguna manera distraer. Entonces tenemos los que delinquen dentro de la Iglesia y los que encubren. Si no, no hay manera de que uno entienda que a hoy Grassi y otros tantos curas que han sido condenados siguen siendo curas.
en Entre Ríos hay curas condenados, en Mendoza hay curas condenados y monjas, y siguen conservando el estado clerical. El Papa lo sabe porque es argentino, sabe perfectamente, de hecho él, siendo Bergoglio, no siendo Papa aún, hizo todo lo posible por intentar salvarlo a Grassi de la condena y de la cárcel. Bergoglio es tan cómplice como todos los otros anteriores y sigue haciendo todo lo posible para, seguir encubriendo los delitos y tratando de mostrar una cosa que no es un doble discurso. No olvidemos que una de las manos derechas, muy de derechas, que tiene el Papa es el arzobispo de La Plata, Fernández, que fue el que cubrió, protegió y siguió protegiendo hasta que se suicidó al Lorenzo, el cura Lorenzo de La Plata, un abusador, pedófilo, de todo, un tipo con mucho poder de todo tipo y con el poder de abusar. Como decía Pablo antes, nuestra red está totalmente unida al movimiento de las mujeres, a las olas verdes, y muchos de nosotros, incluido yo, hemos tenido la fuerza para hacer la denuncia gracias a esto. Y también somos conscientes que la Iglesia es una institución, con pretensión de universalidad, por lo tanto todos, en todo el mundo debemos pelear por esta separación de Iglesia y Estado. Ese es otro punto importante, la parte política de abuso que tiene la Iglesia. La Iglesia es un Estado y abusa ese poder y lo quiere hacer dentro de cada Estado con esta pretensión de universalidad. Para profundizar la historia de la Iglesia Católica en la Argentina, estuvimos charlando con Daniel Satur, que es miembro del staff de La Izquierda Diario y quien investigó durante mucho tiempo los casos de abuso y de encubrimiento dentro de la Iglesia Católica en nuestro país. También es productor del documental No Abusarás, que lo pueden encontrar en este mismo canal y recomendamos que lo vean. Vamos a escuchar lo que tiene para decirnos. Cuando en 2017 produjimos con un grupo de periodistas desde La Izquierda Diario el documental No Abusarás, en esa investigación nos encontramos con 2 o 3 elementos importantes. Por un lado, descubrimos, o en realidad pudimos sistematizar información y llegar a la conclusión de que no hay diócesis o arquidiócesis en Argentina de la Iglesia Católica que no tenga en su haber varias denuncias por abusos sexuales de parte de sus curas. También encontramos que, así como son sistemáticos los abusos, es sistemático el modo de encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica sobre sus criminales sexuales. Ese encubrimiento consta de varias etapas, que por eso lo hacen sistémico. Cuando surge una denuncia, lo primero que se hace es establecer un código, que es que esto no trascienda, que no trascienda los muros de la Iglesia. Por lo tanto, el silencio y evitar el escándalo son 2 elementos centrales de todo ese proceso que se va a desarrollar. Y por el otro lado, también el típico traslado del acusado de una diócesis a la otra, de una iglesia a la otra, incluso de un país al otro. Pero el poder de la Iglesia como institución en realidad está sostenido básicamente por 2 pilares. Uno es el propio Estado, que a través de sus normativas, sus leyes, sus decretos e incluso su Constitución Nacional en el artículo 2, realiza permanentemente una serie de aportes para que la institución justamente se sostenga. El otro resorte del poder, el otro pilar para sostener el poder de la Iglesia es sin lugar a dudas el poder económico. No hay evento, no hay instancia donde la burguesía, los capitalistas, los empresarios o las instituciones poderosas de la sociedad realicen algún tipo de evento y no sea invitado el obispo, no sea invitado el sacerdote más representativo del lugar. Y eso genera justamente un círculo virtuoso para la jerarquía católica de poder. Pero también hay un par de instancias jurídicas y normativas que son para destacar. Claramente el concordato firmado entre el Estado argentino y el Vaticano en 1966, en ese momento lo firmó la dictadura de Juan Carlos Onganía, que prácticamente le da
a la Iglesia Católica el estatus de un Estado dentro del Estado, con lo que implica eso, que es que, por ejemplo, tener sus propias leyes. Y eso deriva, entre otras cosas, en que los abusos u otros crímenes que también se cometen al interior de la Iglesia sean juzgados de forma legal hacia el interior y nunca salgan de ahí y nunca se judicialicen a nivel civil, con todo lo que ello implica. Las raíces que tiene la Iglesia Católica en nuestro país y en nuestra provincia son muy profundas. Tal es así que la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Quialbo, estuvo en el arzobispado cuando se anunciaron estas medidas. Esto llevó a que el ministro Borgonovo tenga que salir a despegarse de estas acciones en nombre del gobierno provincial. Pero sabemos que esta pelea es para las pantallas. Si no, nos explica por qué en el 2018, cuando nuestro actual gobernador Omar Perotti era senador por la provincia de Santa Fe, se abstuvo de votar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No se entendería tampoco por qué en los principales ministerios hay personas que están íntimamente ligadas a la Iglesia Católica, lo que lleva, por ejemplo, a que en nuestra provincia haya tanta dificultad para poder aplicar la Ley de Educación Sexual Integral. Todos los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, financian a la Iglesia Católica. ¿Con cuánto financian los gobiernos a la Iglesia Católica? No lo sabemos, porque esa es información que está descentralizada. Pero sí, lo que sí sabemos es que cada peso que va para la educación confesional no va para la escuela pública que se cae a pedazos. Y esto no es algo nuevo, lo han hecho todos los gobiernos. En el 2016, el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social destinó 13 millones de pesos para pagarle el sueldo a 26 sacerdotes. Una verdadera vergüenza. En el marco de la crisis que estamos viviendo, donde la salud se pone en cuestión todos los días para enfrentar la crisis del coronavirus, ¿no es necesario que deje de ir ese dinero a una institución oscurantista que históricamente ha estado en contra de nuestros derechos para seguir financiando el culto privado? Ese dinero debería ir para financiar a la salud pública. Desde el 2018, la enorme marea de mujeres que salió a las calles por sus derechos supo decir bien fuerte que Iglesia y Estado tienen que ser asuntos separados.